En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar los rectos según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca abordar en esta clase el último tema, no solo de esta segunda parte del curso sobre los novísimos, sino de todo el curso. El tema de esta clase es el reino consumado, el fin de los tiempos y la vida eterna. Este tema nombra directamente el fin último de toda la obra de Dios, de la obra de la creación, de la obra de la redención, y nombra el fin de todos los fines, porque de lo que se trata es de la consumación de todas las cosas. Bajo este respecto, lo que tenemos que considerar, o el objeto propio de esta clase, tiene una peculiar importancia en el todo de la reflexión teológica y del hábito teológico, porque recordemos que, hablando de este hábito perfectivo de la fe, el Concilio Vaticano I, en la Constitución Dei Filius, dice que la profundización intelectual de los misterios se hace ya sea por analogía con las cosas naturalmente conocidas, lo que llamamos en vocabulario escolástico la analogia entis, ya sea por analogía de los misterios entre sí y con el fin último del hombre. El fin último, desde el punto de vista de la analogía de la fe, de la analogia fidei, tiene una peculiar importancia, porque recordemos que, siendo el fin lo último en la ejecución, pero lo primero en la intención, en el fin, y solo en el fin último, se puede advertir la orientación y por tanto la significación de todo lo que a ese fin se encamina según el designio de Dios. Cuando hablamos de esa realidad de la que tenemos que ocuparnos en esta clase, surgen los nombres del misterio. Y los nombres primarios los decimos cada vez que profesamos nuestra fe, a través de los símbolos usuales. En el símbolo apostólico llamamos a esta realidad la vida eterna. Y en el símbolo niceno-constantinopolitano, la vida del mundo futuro, del siglo venidero, del aión, dice el griego, del eón por venir.
Estos dos nombres presentan para esta vida últimamente consumada, que presupone los misterios de la segunda venida del Señor, de la resurrección de la carne, del juicio final y la instalación del reino que no tendrá fin. Esto también lo decimos en el credo. Esta vida del reino que no tendrá fin es la vida eterna o la vida del mundo futuro, la vida del eón por venir. Esas dos denominaciones que aparecen en los símbolos tienen cada una de ellas su matiz propio. Cuando hablamos de la vida eterna, hacemos hincapié en la infinidad del reino futuro y en el hecho de que la vida de ese reino no solo no se termina, no solo no tendrá fin, sino que será una vida de plenitud que trasciende todo tiempo, y por eso se la llama vida eterna. Recordemos que vida eterna es de alguna manera sinónimo de vida divina en el lenguaje cristiano de los tiempos patrísticos. La eternitas es un atributo de Dios. En todo el lenguaje patrístico, eternidad es algo que pertenece exclusivamente a Dios. El eterno es Dios mismo y solo Él. Vida eterna es en este sentido sinónimo de vida divina. Por lo tanto, al hablar de vida eterna, estamos connotando dos elementos en el dato de fe. Esa vida del reino que no tendrá fin y que seguirá a la parusía final del Señor es una vida interminable y es una vida de plenitud divina. Por eso es vida eterna. Es la vida divina misma plenamente participada por las criaturas. De una manera última y definitiva. La otra denominación, en cambio, vida de león futuro, de león por venir, hace hincapié en que esa plenitud, esa consumación, es algo que mientras profesamos la fe en este mundo, estamos esperando. Es algo por alcanzar, es algo por venir, es el término de nuestra esperanza. Es precisamente aquello que constituye el objeto propio de nuestra esperanza, porque es la vida divina última y consumadamente participada. La esperanza, recordemos, es virtud teologal, porque por la esperanza es a Dios a quien esperamos. Y esa esperanza que nos dirige hacia Dios como nuestra beatitud, como nuestra plenitud última y final, tiene su última consumación en la vida del mundo por venir. Mientras una fórmula hace hincapié en la plenitud de esa vida, la otra hace hincapié en la tensión dinámica hacia la misma, al llamarla vida del mundo que vendrá, vida del eón futuro. Estos nombres tienen ciertamente raigambre bíblica y basta recordar el texto del Evangelio
según San Juan, capítulo 17, que en el versículo 3 dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Nos encontramos en el contexto de lo que suele llamarse la oración sacerdotal de Jesús, que culmina el relato de la cena en el Evangelio de San Juan. Vale la pena que leamos desde el comienzo de ese capítulo, que dice lo siguiente: esto dijo Jesús. Esto se refiere a lo precedente, por supuesto. Y advierto que el final del capítulo 16 es versículo 33. Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra, inmediatamente precedente al comienzo de la oración sacerdotal del Señor, nos sitúa en la tensión y en la dinámica a la vez de la escatología cristiana. El Señor habla a los suyos, a los que deja en el tiempo de este mundo, Él que está a punto de partir, y les dice que tengan paz en Él, que en el mundo han de tener tribulación, pero que confíen porque Él ha vencido al mundo. Hay aquí una tensión entre la figura de este mundo como mundo de tribulación, de persecuciones, de angustias, de aflicciones, de dolores para los que son de Cristo, y el mundo venidero, el eón por venir, que abarca la totalidad de la escatología, como reino de paz. Una paz que supone el juicio definitivo y la victoria de Cristo sobre el mundo. Y por lo tanto, al suponer el juicio, supone también la distinción entre aquellos que recibirán la vida eterna y aquellos que recibirán la condenación eterna. Ambas cosas están abarcadas por la paz, ambas cosas están abarcadas por el reino de Cristo. Pero solamente una de esas cosas, la participación positiva en la vida eterna de Dios por Cristo con Él y en Él, es la que puede llamarse propiamente vida eterna. El lenguaje bíblico, para referirse a la condenación eterna, habla también de la segunda muerte o de la muerte eterna. Y no de la muerte como extinción de vida, sino de la muerte como imposibilidad de la beatitud, de la felicidad, de la dicha para siempre, que es propia de la vida eterna. En el 17 entonces dice: esto dijo Jesús, y levantando sus ojos al cielo añadió:
Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique, según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que tú les diste les dé Él la vida eterna. Acá aparece la denominación del misterio que tenemos que contemplar en esta clase. En el griego del Evangelio leemos Hinapan hodedokas auto 12 autois soen aionion, la vida eterna. Aionios zoe, la vida eterna, es caracterizada en el versículo 3 con esa bellísima expresión que hemos leído para empezar esta digresión escrituraria. Esta es la vida eterna. Haute destin que aionios soy, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ton monon alecinon theon, referido esto al Padre, a quien está dirigida la oración del Hijo. Caihon apesteilas Jesum Christon, y aquel a quien has enviado, Jesucristo. A tu enviado Jesucristo. Esta expresión sintética del Evangelio que aparece en el Evangelio de Juan, pronunciada por la boca misma del Señor, caracteriza la vida eterna como conocer al Padre y a Jesús el Cristo que Él ha enviado. Recordemos que aquí conocimiento está tomado en el más profundo y pleno sentido del griego escriturario. Conocer quiere decir tener una relación, en este caso, de profunda e íntima comunión vital con alguien. Conocimiento aquí implica la totalidad de la actividad vital humana como actividad espiritual de relación con Dios, en este caso. No hace alusión meramente a operación de conocimiento o operación de voluntad sola, sino a la totalidad de la vida humana como vida humana y más aún como vida personal. Pero más al fondo dice una relación determinada en la que enraiza esa vida. Una relación personal que tiene que ver precisamente con que por medio del Hijo somos hechos hijos en Él. Y entonces entramos en el conocimiento del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de la vida eterna se liga, por lo tanto, al tema de la participación en la vida divina. Este es el eje en que hay que centrar la mirada. Este misterio tiene diversos nombres bíblicos en cuanto a que va asociado al acontecimiento final por el que el tiempo de la historia es consumado. Advirtamos que al hablar de la vida de León por venir, al hablar de la segunda venida del Señor, se está hablando de la consumación de la economía, es decir, del designio de Dios
del eterno designio de Dios realizado en el tiempo. Por eso, este tema de la vida eterna consumada últimamente supone la finalización del tiempo histórico. A este respecto diremos algo más a continuación, en otro momento de esta clase, pero ya tenemos que situarnos en la perspectiva de que esta vida eterna participada, en su plenitud consumada, supone esos acontecimientos que han sido el objeto de la segunda parte de este curso, los acontecimientos ligados a la escatología universal, la que tiene que ver con el final del tiempo, no de cada vida personal humana, sino de la totalidad de la historia humana. Es el fin último del tiempo, es el confín definitivo de todos los tiempos el que está aquí en juego. Y este confín definitivo de todos los tiempos es de todos los tiempos, quiere decir de todas las edades que va marcando el designio de Dios a lo largo del tiempo, por sus intervenciones decisivas y creadoras. El fin definitivo, por eso usamos la palabra consumación, de todos los tiempos, va ligado a un acontecimiento, la segunda venida del Señor, que además de ser llamado así, la venida del Señor, tiene en la escritura del Nuevo Testamento otros 3 nombres que quiero destacar. En primer lugar, se llama a ese acontecimiento parusía. Ese término lo usa el mismo Jesucristo en el sermón de Mateo 24, refiriéndose a su parusía. Y aparece también en diversos textos, tanto de Pablo como de otros escritos apostólicos, la epístola de Santiago, por ejemplo, o la primera de Juan. Recordemos que el griego parusía significa básicamente lo mismo que presencia. Puede connotar una presencia especialmente majestuosa o una presencia que irrumpe súbitamente. Y las dos cosas se pueden asociar perfectamente a la parusía del Señor. Pero es su presencia en ultimidad definitiva cuando venga como juez soberano a juzgar a los vivos y a los muertos para establecer el reino consumado que no tendrá fin. Pero además de llamarse parusía, presencia, esta segunda venida del Señor en gloria y majestad, que solemos contraponer aún en el catecismo más elemental a la primera venida en carne mortal y paciente, la venida pascual del Señor, la venida en la que Él se abaja hasta la muerte y muerte de cruz. La primera venida es kenótica, para decirlo con San Pablo, es decir, es de abajamiento, e implica la cruz, la muerte y la resurrección del Señor. En ella también está trascendida la dimensión del tiempo. Ya volveré a esto. Pero es una primera venida, como tradicionalmente decimos, en carne mortal y pasible. En esa humanidad del Señor que se abaja obedientemente hasta la muerte y muerte de cruz. A lo que corresponde que sea exaltado en su victoria pascual, recibiendo el nombre que está sobre todo nombre.
para que al nombre de Jesús doble las rodillas todo cuando se encuentra en la tierra, en el cielo y en los abismos. Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Acá aparece la glorificación como término final de toda la economía. Esa economía que se inicia en la primera venida como economía del reino. Un reino que es instaurado por la primera venida y que se consuma en la segunda. Esta es la perspectiva que surge de la Escritura y es la perspectiva de la fe. Es un reino que tiene dos instancias escatológicas. Una primera, la primera escatología es el cumplimiento de las promesas del reino, cuando el Señor viene por primera vez. Pero el cumplimiento que se da en esa primera venida ya instaura lo que será la segunda venida. La segunda venida en gloria y majestad, para juzgar a vivos y muertos. Ahora, esta segunda venida, a la que va unida la plenitud consumada del reino, es denominada también en la Escritura, además de parusía, con otros dos nombres que vale la pena recordar. A la misma segunda venida la llama Pablo en la segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, y la llama Pedro en la primera de Pedro, capítulo 1. Apocalipsis, es decir, revelación. Y a la misma venida se la llama en la primera Timoteo y en la epístola a Tito, la primera Timoteo 6:14, Tito 2:13, Epifaneia, es decir, epifanía. Parusía, Apocalipsis, Epifanía. Son tres nombres que hay que asociar a esa segunda venida por la cual se consuma el tiempo y se instaura el reino que no tendrá fin. La última figura de la creación, que no es la de este mundo, sino la de León por venir. Estos dos nombres, unidos al de parusía, tienen una fuerte connotación teológica en la que me detendré brevemente. La consumación de la vida eterna participada es parusía, o sea, presencia última y definitiva del Señor Jesucristo. Es apocalipsis, es decir, revelación. Es la revelación última y definitiva. También es la revelación consumada. De hecho, es la ultimidad de toda revelación, es decir, de toda manifestación de Dios a su pueblo, a los hombres, a sus criaturas. El concepto de apocalipsis, de revelación, atraviesa toda la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. De suyo la palabra no hace alusión a los últimos tiempos o a la segunda venida. Hace alusión a toda revelación. La revelación de Dios por medio de Moisés es Apocalipsis. La revelación profética del Antiguo Testamento es Apocalipsis. Es a través del libro que lleva el título de Apocalipsis del apóstol Juan con que culmina el Nuevo Testamento que la palabra Apocalipsis suena en nuestros oídos a último fin.
Pero más bien lo que hay que entender acá es que el último fin es Apocalipsis, es decir, revelación última y definitiva. Es la ultimidad de toda la revelación. Y la otra denominación que hemos mentado es Epifania, es decir, Epifanía. Y la Epifanía, en nuestro vocabulario cristiano ordinario, común, usual, designa el acontecimiento ligado a la primera venida de la manifestación del Señor a los reyes venidos del Oriente. De hecho, en la liturgia, la fiesta de la Epifanía es la fiesta de la adoración del Señor recién nacido por los reyes venidos de Oriente. Figura ellos de toda la gentilidad que en la economía de la redención queda llamada a ser parte integrante del pueblo de Dios de la alianza nueva y eterna. Epifanía quiere decir en griego manifestación, primariamente. Es un compuesto del verbo phaino, que significa principalmente manifestar, o estar manifiesto, o quedar manifiesto. Epifanía es una manifestación que normalmente tiene la connotación de ser una manifestación especialmente luminosa, especialmente brillante. La Epifanía suele asociarse a la manifestación de la majestad o de la autoridad majestuosa de los reyes, por ejemplo, en el mundo griego helenístico. Suele hacer alusión a la entrada triunfal de los reyes en una ciudad, ¿no?, a la que visitan. Es perfectamente razonable, por lo tanto, que se hable de la segunda venida del Señor como una epifanía. Esa segunda venida es la parusía definitiva, es la revelación, el apocalipsis definitivo, es la manifestación última, la epifanía final. La importancia que tienen estas tres denominaciones, para empezar, es enorme, no solo porque cada uno de esos tres nombres nos deja ver el sentido más profundo de esa segunda venida como inicio de la vida eterna. Entramos en la suprema presencia del Señor, en su suprema revelación, en su suprema manifestación. Sino porque nos dejan ver con claridad la unidad de la primera y la segunda venida. En los dos casos podemos hablar de parusía. Cuando el verbo hecho carne entra en el mundo, se hace presente. Su misterio ingresa en el tiempo de la historia. No solo ya como anunciado, sino como realizado en su inicio. Es la introducción inicial del misterio del verbo encarnado en la historia, en el tiempo histórico. Ya se da su epifanía. Los reyes que vienen del Oriente lo reconocen como Dios, como hombre y como rey. Ahí está su manifestación inicial. También. Y por último, implica, como dice el comienzo de la epístola a los Hebreos, la plenitud de la revelación dentro del tiempo. Porque en otros tiempos nos habló Dios por medio de hombres enviados por Él, llamados los profetas. Así habló a nuestros padres, dice el autor de la epístola a los Hebreos. Pero ahora nos ha enviado a su Hijo unigénito. Ahí está la plenitud de la revelación. En Cristo, la revelación divina para el tiempo
alcanza su plenitud. ¿Por qué entonces llamamos parusía, apocalipsis, epifanía a la segunda venida del Señor en gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos resucitados e instaurar el reino que no tendrá fin? Precisamente porque aquí tenemos la consumación, la ultimidad definitiva de esas tres cosas, de su parusía, que no deja de darse desde que Él entra en el tiempo del mundo y de la historia. Es permanente. De su revelación, la revelación evangélica, la revelación neotestamentaria es la plenitud temporal de la revelación. Y más allá de eso, ¿qué revelación cabe esperar? La revelación última de la gloria. ¿Qué revelación? Porque le veremos cara a cara. Ya iremos a estas expresiones. Revelación. Y es también epifanía, porque es manifestación, manifestación última y definitiva del misterio, que es Cristo en medio de nosotros los cristianos. Estos nombres se completan, por lo tanto, con esas denominaciones del misterio que hacen alusión a nuestra relación con el misterio del Señor que viene en esa parusía, apocalipsis y epifanía finales. Y esa relación nuestra es indicada claramente en dos textos que leeremos brevemente. La primera, epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Dice así: ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo seamos. Ya hemos hecho alusión a que este misterio de la filiación es el misterio que nos introduce en el conocimiento del Padre por el Hijo en el Espíritu. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y en el versículo 2 añade: carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Adviértase, acá hay una epifanía diferida. Ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Este texto de Juan, de una profundidad abismal, nos está hablando de una manifestación que está por realizarse. Hay un aún no. No solo somos llamados hijos de Dios, sino que lo somos, dice en el versículo primero. Eso es fruto del amor del Padre. Pero upo efaneroce ti esomeza, aún no se ha manifestado. Efaneroce. Acá tenemos el mismo verbo de la epifanía.
sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como es, tal cual es. Ahora la vida divina es nombrada, la vida divina final, definitiva, es nombrada como semejanza última. Una semejanza que implica ver la gloria de Cristo y verla porque somos semejantes, o más precisamente verla de manera tal que nos haremos semejantes. El texto dice que lo que somos aún no se ha manifestado. Porque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí hay una tensión escatológica. Hay algo que está ya iniciado, pero todavía no se ha manifestado plenamente su ser. Somos hijos de Dios, pero ese ser último de los hijos de Dios aún no se ha manifestado. Y esa manifestación la liga Juan ¿a qué cosa? A la instancia en que seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Acá la visión del Señor tal cual es decir, en su gloria soberana, en su majestad consumada, sobre cielos y tierra nuevos, sobre toda la creación, como Rey soberano, como sacerdote perfecto, como revelador de una revelación últimamente consumada del misterio de Dios para su creación. Él, al consumarlo todo y al ser visto como tal, nos hará semejantes a Él. Y esa será la manifestación de lo que somos, está diciendo aquí Juan. Esa epifanía del Señor es también nuestra epifanía, la epifanía de los hijos en el Hijo. Y adviértase cómo hay en todos estos textos que vamos analizando, que vamos mostrando, una tensión entre la primera y la segunda venida, pero al mismo tiempo una unidad. Este tema de la visión aparece nítidamente también en Pablo. Recordemos que en la primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, leemos lo siguiente: ahora vemos por un espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo parcialmente, pero entonces conoceré como soy conocido. Pablo nos está hablando acá del mismo misterio, del misterio que trasciende el tiempo y que hace alusión a la vida eterna participada, a la consumación final. Y en ese misterio ya no veremos como por espejo y oscuramente, en enigma, sino que veremos cara a cara. Visión facial, visión cara a cara, visión directa. Eso es lo que está diciendo Pablo. No como un espejo y un enigma, como es la visión de la fe, sino una visión de la realidad misma del Señor y de su gloria. Veremos cara
a cara. Este ver cara a cara es perfectamente una manera de hablar concordante con el conocimiento del Padre y del Hijo del que habla el texto de Juan 17 que ya hemos mencionado. Se trata de ver cara a cara. Pero hay otra convergencia entre los dos textos y del texto que acabamos de leer con el de la primera epístola de Juan, sobre todo, porque en los dos textos se hace alusión a una unidad vital entre quien conoce y quien es conocido, quien ve y quien es visto. Al presente conozco solo parcialmente, pero entonces conoceré como soy conocido. Acá no usa Pablo el término semejante que usa Juan, pero está diciendo equivalentemente la misma cosa, porque dice que conoceremos como somos conocidos, al modo en que Dios nos conoce, cara a cara, esto quiere decir. Obviamente esto no quiere decir que conoceremos con la misma perfección con que Dios conoce, sino al modo, de un modo que nos hace partícipes del conocimiento con que Dios nos conoce, bajo el respecto de la relación directa, inmediata, podríamos decir, con Dios, a través de Cristo, el Señor. También la semejanza es una consumación de algo, porque tanto Juan como Pablo están diciendo que esa semejanza ha sido iniciada en cuanto hemos sido hechos hijos en el Hijo, para hablar el lenguaje de Juan. Hijos, en verdad. O en cuanto que hemos sido muertos, sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo. Ahí se inicia la semejanza. Lo que viene con la consumación final es la plenitud de la semejanza, de una semejanza que ya se ha iniciado. Para concluir esta primera parte de la clase, que es una exploración introductoria desde la escritura de nuestro tema y de los nombres que en los símbolos de la fe y en la escritura le damos a este misterio de la vida eterna participada en su consumación final. Recordemos, y aquí sí que vamos a abstenernos de la lectura de textos, porque si no la exposición se haría demasiado extensa. Recordemos, sí, las imágenes fundamentales con que se habla de esa plenitud consumada de la vida divina participada. Hay una imagen prevalente, podríamos decir, en las parábolas del Señor, que es la imagen del banquete de bodas, de la fiesta nupcial. Las parábolas más fuertemente escatológicas del Señor están todas ellas ligadas a la imagen del banquete. Banquete de bodas, o incluso banquete de bodas real. Está la imagen del banquete, de la fiesta, y la imagen del banquete de bodas, y por lo tanto de las nupcias. El banquete habla primariamente de la comunión vital. Y recordemos que cuando el banquete es sacrificial, se trata de una comunión vital entre Dios y su pueblo, entre Dios y los hombres, que alcanza su plenitud intratemporal en la cena del Señor,
en la que se realiza de modo incruento el mismo sacrificio del Calvario, y que se perpetúa en la celebración del sacrificio eucarístico. Es el banquete, pero es el banquete cristiano. Y las bodas hacen alusión en todo el Antiguo Testamento a la unión de Dios con su pueblo, el esposo y la esposa, imagen que toma no solo las palabras del Señor, sino también San Pablo al hablar del matrimonio como gran sacramento, porque es una participación de la unidad entre Cristo y la Iglesia, su esposa. Ahora también tenemos unas bodas que son las bodas místicas de Cristo con la Iglesia entera, en la unidad de la vida eterna participada, que llegará a su consumación en el último día. Todas estas imágenes tienen un largo trasfondo veterotestamentario, alcanzan su forma de revelación intratemporal más perfecta en el Nuevo Testamento y están llamadas a realizarse definitivamente en la segunda venida del Señor y en la vida eterna, como vida que es banquete, banquete de bodas y fiesta. La otra imagen importantísima es la de la ciudad santa, ligada al templo y por lo tanto al culto, a la alabanza, a la acción de gracias, a la glorificación de Dios. La ciudad santa es la ciudad de su morada, Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde la presencia de Dios alcanza su densidad más plena, porque ahí está el lugar que Él ha escogido por morada. De aquí que Jerusalén pasa a ser el signo del misterio de la consumación. Y ahí es como en el Apocalipsis. La patria definitiva es la Jerusalén celestial. La ciudad santa en su última realidad consumada, donde ya no habrá lámparas porque su luz será el Cordero, y donde la ciudad estará edificada de esas piedras vivas que son los miembros vivientes de la Iglesia del Señor. En esa imagen del Cordero se perpetúa toda la plenitud del culto que la creación le debe a Dios. Culto que alcanza su perfección solo en el culto que el Hijo encarnado le da al Padre, al que une en la comunión del Espíritu a todos los que son suyos, es decir, a su Iglesia. Las imágenes del templo definitivo, de la adoración final, de la alianza sin fin, eterna, para la alabanza perpetua, se combinan con la fiesta, con el banquete, con las bodas del Cordero. De manera que en el Apocalipsis tenemos la simbología sintetizada de todo el misterio de la vida divina consumada, como fin último al que se conduce toda la creación. Para terminar esta primera parte de la clase, voy a leer un texto que pertenece a un autor del siglo XII, que es Balduino de Fort, llamado también Balduino de Canterbury, porque fue obispo de la sede primada de Inglaterra, arzobispo de
Canterbury, después de haber sido monje en la abadía cisterciense de Ford. En el texto que voy a leer de Balduino de Ford, traza una perspectiva que nos permite sintetizar lo que he querido manifestar primariamente en esta introducción. Dice así el texto: no nos hagamos estrechos y asustadizos en nuestro interior. No nos limitemos a los límites de nuestra tan pequeña justicia. El amor amplifica nuestra esperanza hasta la comunión de los santos como comunión de méritos y de recompensas. Pero esta comunidad de recompensa pertenece al mundo futuro. Es la comunidad de la gloria que se revelará en nosotros. Hay pues 3 comunidades. La comunidad de la naturaleza, en la que nos ha reunido la comunidad de culpa y la comunidad de ira. La segunda, la comunidad de gracia. La tercera, la de la gloria. Por la comunidad de gracia empieza ahora a ser restablecida la comunidad de naturaleza y excluida la comunidad de culpa, pero por la comunidad de gloria será totalmente restablecida la comunidad de naturaleza y plenamente excluida la comunidad de ira, cuando Dios seque todas las lágrimas de los ojos de los santos. Entonces todos los santos harán un solo corazón y una sola alma, y todo será común a todos cuando Dios sea todo en todas las cosas. Y para que lleguemos a esta comunidad y todos nos reunamos en uno, sea con nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunidad del Espíritu. Amén. En este hermoso texto teológicamente denso y de elevada espiritualidad cristiana, Balduino de Ford nos presenta una perspectiva teológica magnífica al hablar de 3 comunidades. La comunidad de naturaleza, que a partir del pecado de Adán se hace también comunidad de culpa y comunidad de ira. La comunidad de gracia que introduce el Señor, el Verbo unigénito hecho carne, por quien nos ha sido comunicada la gracia y la verdad, como dice el prólogo de Juan. Y por último, la comunidad de gloria. La vida eterna que profesamos en el credo, la vida del mundo futuro, hace alusión a la comunidad de gloria. Se funda en la comunidad de gracia y restaura y planifica la comunidad de naturaleza, llevándola a su fin. Porque toda la naturaleza existe para el reino de Cristo. Es decir, para el reino de su gracia que se consuma en su gloria final. En cuanto nos situamos en esta perspectiva, aparece el objeto de la segunda parte de esta clase, que quisiera yo que sea el objeto formal de la clase de alguna manera, y es la unidad de la escatología personal y la escatología universal en el misterio que es Cristo presente en medio de nosotros los cristianos.